ese mismo Cristo es el Cristo que mañana se va a sentar en su trono de gloria y nos va a juzgar a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho en esta tierra. Ahí está el problema. Y de ese Cristo quiero hablar ahorita. No del de ayer, no del de ahorita, sino del Cristo que mañana tomará el papel de juez. Hágame un gran favor. Por si se habla con el que está a su lado. Sí se habla. Sí se habla. Porque hay gente que están como perros y gatos y están dentro de la iglesia, hermano. Por eso unos se sientan allá y los otros allá. Pero aquí no, hermano, allá por la costa donde yo pastorea. Pero hágame un gran favor. Toque el que está a su lado y dígale, hermanito, ya viene el día de rendir cuentas con Dios. Dígale. Hermano, ya viene el día de rendir cuentas con Dios. Dígale, hermano. Antes de cometer una tontería, acuérdese que de todo eso usted le va a rendir cuentas a Dios. Antes de cometer pecado, no piense en el pastor, no piense en nadie. Piensen que usted le va a rendir cuentas a Dios de todo lo que está haciendo en esta bendita tierra, hermanos. Joven, de todo lo que estás haciendo, joven, si quieres vivir la juventud a tu manera, vívela. Pero por eso Salomón se anticipa en el capítulo 11, versículo 9 de Eclesiastés y dice: joven, alégrate en tu juventud y tome tu corazón placencia en todo lo que hagas, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará. Así que, joven, haz con tu vida lo que te dé la regalada gana hacer. Porque hay jóvenes que dicen: ¿y a usted qué le importa, viejo metiche? Si a mí el único que tiene derecho de juzgarme es Dios. Siga pecando, siga de cochino, pero ya viene el tiempo en que Cristo lo va a juzgar. Haga lo que usted quiera con su vida, pero ya viene el tiempo en que Cristo lo va a juzgar. Hay gente que se llena la boca, hermano, en decir: ¿y quiénes somos nosotros si el único que juzgará a Dios? Espérese, mientras estamos en esta tierra, nosotros tenemos el derecho de juzgarnos a través de la palabra. Pastor, ¿cómo así? Si la Biblia dice que es pecado juzgar. La Biblia no dice que es pecado juzgar. En el 7:1, cuando Jesús dijo: no juzguéis para no ser juzgado, nunca dijo que era pecado juzgar. ¿Por qué Jesús dijo en el 7:1 no juzguéis para no ser juzgado? Porque en el 5 está la clave. Hipócrita, dijo Jesús, primero saca la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Qué significa ese pasaje? Ese pasaje significa que no puedo juzgarte si estoy haciendo lo mismo que usted. No puedo señalar tu pecado si mi esposa y mis hijos están igual que usted. Yo, antes de señalar su pecado, primero tengo que ver a mi esposa, a mis hijos, mi persona. Si calificamos, tengo todo el derecho de corregirlo a usted. De lo contrario, mejor me callo la boca. Por eso en el 7:24 del Evangelio de Juan, ahora sí, Jesucristo lo dice, Juan 7:24, no juzguen, dice Cristo, conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Capítulo 14, versículo 27, 28, 29 de la primera carta de Corintios. Pablo dice: mientras todos profetizan, mientras todos están hablando lengua, ustedes los espirituales, dice Pablo, juzguen si los que están hablando lengua lo están haciendo en el espíritu o no lo están haciendo en el espíritu. Entonces, pero ¿cuál es el tema aquí, iglesia? Que ese Cristo al cual hoy intercede por todos es el Cristo que mañana se va a sentar en su trono de gloria, y te guste o no te guste, de todas nuestras acciones que hacemos en esta tierra, de todo cuenta le vamos a rendir a Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto a usted: ¿está listo ya para prepararse ante ese día? ¿Ya está preparado para rendir cuentas? Alguien podrá decir: pastor, pero ¿y si me muero? Muérase. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte, el juicio. No te vas a escapar, cholo. Así te avientes en el puente, así te avientes y te entierres, así te trague la playa, el mar. Dice la Biblia en el 20:11 de Apocalipsis que aún los muertos que el mar se los tragó, en ese día también los va a escupir, para que también le rindan cuentas a Cristo Jesús. Nadie se escapa, hermanos. Nadie se escapará de ese día. A muchos les gusta que hay calles de oro y que mares de cristal y que un arrebatamiento y que nos vamos en el arrebatamiento. Sí, sí.
pero no se va a ir cualquier chimoltrufia en el arrebatamiento, no se va a ir cualquier pelón, cualquier peludo en el arrebatamiento. La iglesia que Cristo viene a traer no es la católica ni la pentecostés. Dice 5:27 de Efesios que la iglesia que se va es una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Esa es la iglesia que vivirá eternamente y para siempre con Cristo. No la que cantó, no la que predicó. Si hoy cualquiera canta, cualquiera predica, cualquiera toca un instrumento, hasta los impíos, si fuera posible, tocan mejor que un cristiano. ¿Pero qué? ¿Pero qué con eso? Oiga lo que dice Mateo 25:31. Mateo 25:31. Vamos rápido, hermanos, porque el tiempo es muy apremiante. Casi no me gusta leer así los versículos porque a algunos les cuesta, más me gusta darlo memorizado, pero ya que nos dieron bonito tiempo, pues vamos a leer algunos. 25:31 de Mateo. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿qué dice su Biblia? Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿qué dice? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Entonces pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Brínquese hasta el 41. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el 41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí. No dice benditos, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estudiando este pasaje, que es escatología, me lleva a pensar, hay un versículo en la Biblia que muchos maestros de teología están peleando con ese versículo de la Biblia, porque quieren que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Se recuerda lo que dice 2 de Corintios 5:10? Porque es necesario, dice, que todos nosotros, ¿qué dice? Comparezcamos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo con esto. Muchos maestros de la Biblia dicen: no, hermano, dice, si ahí solamente está hablando de un tribunal y que todos vamos a pasar, pero al final dice, eso es para que todos entremos al cielo. ¿Cómo así? O sea, pensar que el que haga lo bueno va para el cielo y pensar que el que haga lo malo va para el cielo. Entonces yo le preguntaría a estos maestros de la Biblia: ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Dónde queda la justicia de Dios? Pastor, ¿qué es la justicia? Déjeme que le explique. Todo abogado se identifica por tener una balanza, ¿cierto? Todo abogado, usted va a un buffet jurídico, el abogado tiene una balanza, ¿cierto? Porque esa balanza no solamente está ahí, esa balanza representa justicia. Por eso dice Job en el capítulo 31, versículo 6: Jehová, pésame en tu balanza de justicia para que yo conozca si en mí hay o no hay integridad. La balanza representa justicia. Y si pensamos que el que haga lo bueno va para el cielo, pues está bien. Pero ¿cómo vamos a pensar que el que haga lo malo también va para el cielo? Ahí voy. Y es aquí donde entra mucho endemoniado en decir: hermano, si aquí no hay ningún bueno, todos somos malos. Jesús lo dijo. ¿Y dónde lo dijo Jesús? En el capítulo 19 de Mateo. Se le acerca al fariseo y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si aquí no hay ningún. Ya vio, hermanos, no hay ningún bueno. Mire para acá, cabezón, mire para acá. ¿A quién se lo dijo Jesús? ¿A sus discípulos o a los fariseos? ¿Con quién es la plática? Ahí está la clave. La plática no era con los discípulos, la plática era con los... Porque a Jesús lo tenían rodeado en ese momento los fariseos, buscándole cómo tentar. La historia empieza del capítulo 19, versículo 1. Y entonces aparece un fariseo y le dice: maestro bueno. Jesús se le queda viendo: ¿por qué me llamas bueno si aquí no hay ningún bueno? Pero nunca se refirió a sus discípulos, se refirió
a los fariseos, porque de los fariseos no había absolutamente ninguno bueno, sino pura gente que conocía la Biblia, pero no practicaban lo que conocían. El único bueno que se convirtió más adelante de parte de Dios fue Nicodemo y el apóstol Pablo, que también fue un fariseo que había sido instruido. Ahora, mire para acá, por favor. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que no hay ningún bueno y no hay ningún justo? Claro que sí. Romanos capítulo 3 dice: no hay ningún justo, ni tan siquiera uno. Ya vi, hermano, no hay ni un justo. Aquí todos somos malos. Espérese, suspire profundo, por favor. Cuando Jesús dijo que no hay ningún bueno, se lo dijo a los fariseos, porque si usted dice que no es bueno, entonces tiene que ser malo. ¿Cierto o no cierto? Pero le tengo una mala noticia. Mateo capítulo 13 versículos 47 y 48 dice que todos los malos van a ser echados en el infierno y los buenos van a ser llevados al reino de los cielos. Pero no solo eso, Juan 5, 28, 29, los que ya se murieron, y dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pastor, ¿y entonces por qué somos buenos? Ahí le voy. Nadie es bueno, ni justo, ni santo en esta tierra porque ora o porque ayuna. ¿Sabe por qué somos buenos, justos y santos? Por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, el cual nos hace justos, santos y buenos en esta tierra. El sacrificio de Cristo. Por eso Cristo dice en la primera carta de Corintios 6:9 que ni los borrachos, ni los afeminados, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Pero en el 11 dice: y estos erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados con la sangre de Cristo Jesús. Pero sigue la pregunta: ¿está usted listo para rendir cuentas? ¿Ya está listo? Porque Él se va a sentar y va a poner las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pastor, ¿quiénes son las ovejas? Son aquellos cristianos que obedecen la palabra, aquellos cristianos que oyen, guardan y viven la palabra. Pastor, ¿quiénes son los cabros? A los cabros se les conoce como izquierdistas, porque ahí dice que los cabros serán puestos ¿dónde? A la izquierda. Las ovejas ¿dónde? A la derecha. ¿Por qué los cabros a la izquierda? Porque la izquierda en Guatemala y en muchos países, cuando se habla de izquierdista, es de un partido contrario al que está enfrente. ¿Quién es un izquierdista? Por ejemplo, allá en Colombia, un izquierdista se le conoce como guerrillero. En México a un izquierdista se le conoce como revolucionario. Pero ¿quién es un revolucionario? ¿Quién es un guerrillero? Un guerrillero es una persona que se opone a su propio gobierno. Ojo con eso, hermano. Un guerrillero no le hace la guerra a otro país. El guerrillero le hace la guerra a su propio país, a su propio gobierno. ¿Entiende esa parte? Entonces, ¿quiénes son esos izquierdistas? Son aquellos que están dentro de la iglesia, pero le hacen la guerra al mismo pastor, le hacen la guerra al mismo ministro, le hacen la guerra a la misma palabra. Estos son los opositores del evangelio, el cual capítulo 13 versículo 9 de Mateo, a los opositores se les llama hijos del diablo. Hay gente que se opone en las iglesias. No, hermano, la Biblia no lo dice. Aunque lo diga, ellos dicen, no, la Biblia no lo dice. Así no dice. Y son pleitistas los ingratos, porque un cabro es pleitista, hermano. Los cabros hasta con los perros pelean, hermano. Los cabros te agarran a cabezazos. Esos son los cabros que están dentro de la iglesia, que tantito se les dice algo. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Están oyendo, cabros? Pleitistas, peleoneros. Y si es posible, mañana están en el juzgado demandándote. Pero son cristianos. Pero en la iglesia hasta lengua hablan los ingratos. Por algo me voy a salir de la iglesia, pero me vas a conocer quién soy yo. El diablo es usted. Cristiano no creo que sea, hermano. Cristiano no habla de esa manera. Hello. Bueno, ustedes dijeron 40, hermanos. Si hubieran dicho 30 ya fuera terminando. Qué tremendo. Pastores dentro de la iglesia y de todo, hermanos. Pero ya vamos a llegar a ese punto también. Y se lo dije ayer, que ya viene el día, hermanos pastores, de que nosotros le vamos a rendir cuentas a Dios. Todo lo que está aconteciendo en el altar va a ser nuestra responsabilidad. De todo lo que se vive en los altares no es la culpa de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Director del grupo de alabanza, lo que usted carga ahí, usted le va a rendir cuentas a Dios.
Dios no le va a pedir cuenta a la iglesia, al director. No sé quién es el director, pero él va a entregar cuentas. Más al rato le doy los pasajes de la Biblia. Por el momento descanso un ratito. Todos le vamos a rendir cuentas a Cristo, hermanos. Ahora ahí le voy. Cristo mañana va a ser nuestro abogado. Pero cuando nos presentemos a rendir cuenta, escuche bien lo que le voy a decir. En el día del juicio, lo que menos va a existir es tolerancia al pecado. Se terminó la tolerancia. Por eso 10:28 de Hebreos dice que cuando Él aparezca, vendrá sin relación con el pecado. En el capítulo 22, hermanos, de Mateo, capítulo 22, versículo 11 de Mateo, hay una historia de la parábola de las bodas, de las cenas. En el capítulo 22, versículo 11, hay una parábola, pero en el 22:11 dice que hay un hombre que cuando se presentan las bodas, hay un hombre que está vestido sin ropa de boda, y se le acerca el Señor y le dice: oye, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué dijo el maestro? Agárrenlo, amárrenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque lo que menos va a haber, hermanos, en el día del juicio es tolerancia al pecado. Recuérdese que 5:27 de Efesios dice que la iglesia que estará con Cristo es una iglesia sin mancha y sin... ¿Qué va a pasar con aquellas señoras celosas? ¿Qué va a pasar con aquellos mujeriegos? ¿Qué va a pasar con aquel que tiene su esposa y tiene su amante? No, hermano, dice, si Dios solo quiere mi corazón. Cochino sin vergüenza. Lo que menos va a haber en el día del juicio es tolerancia al pecado. Aquí no la toleramos, hermano. Aquí lo comprendemos. Pero allá no vas a llegar: Señor, es que no pude. Hermano, no diga que no se puede, porque en Cristo todo lo podemos, hermano. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que le gusta que se le tolere el pecado. Hay gente que le gusta que se le alcahuetee el pecado. Viniera un profeta, hermano, de esos mentirosos que anda soplando gente y profetizando bendición. Les aseguro que esta iglesia estaría a reventar, hermano. Pero como la gente sabe que viene un hombre que le señala el pecado, no, esa es la gente. Ese hombre es muy legalista. ¿Cómo regaña ese hombre? ¿Cómo alegue ese hombre? Pero si hubiera venido un profeta de aquellos que, ¿viste? Si tú tienes un pastor que es la piedra en tu zapato y que te vive reprendiendo y corrigiendo a cada momento, no te vayas de esa iglesia, porque son pocos estos hombres que se han enfocado a predicar la palabra sin interés al dinero, hermano. Son pocos. Y si usted está en esa congregación, no se salga, manténgase en esa congregación. Pero si estás en una iglesia donde solo te hablan de bendición, solo te hablan de prosperidad, siga adelante, hermanita, siga adelante. Si tiene 2 maridos, siga adelante, hermanita. ¿Cómo no? Es chulada. Lo que menos va a haber en el día del juicio va a ser tolerancia al pecado. Hermano, si usted va a entrar con sinvergüenzada, le aseguro bíblicamente que usted no va a estar en el cielo. No va a entrar, porque allá no va a haber tolerancia al pecado. Si usted se fue con pecado o practicando pecado, ese pecado va a ser el que a usted mañana lo va a acusar delante de Cristo. Pero ¿qué más? En ese día, cuando Cristo nos juzgue, lo que menos va a haber en el día del juicio es injusticia, mis hermanos. Allá se nos va a juzgar con justicia. Oiga lo que dice Levítico, capítulo 19, versículo 15. Levítico, capítulo 19, versículo 15. Hoy sí leamos, hermano. Vamos a la Biblia. Levítico 19, 15. ¿Lo tiene? Levítico 19:15. Dice la Biblia: no harás injusticia. ¿Cuándo? En el juicio. Ahí está. No harás injusticia en el juicio. ¿Qué dice? Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, o sea, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Qué tremendo. La injusticia se vive aquí en la tierra.
Lastimosamente, hermanos, tenemos pastores haciendo malas justicias, que a veces los pastores se inclinan más a aquel que tiene y hacen a un lado a aquel que no tiene. Se pelean dos hermanos dentro de la congregación, uno que tiene plata y el otro que no tiene plata. Muchas veces se hacen aquel que tiene dinero, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: no harás injusticia. ¿Cuándo? En el día del juicio. Ni favoreciendo a uno ni complaciendo al otro, con justicia juzgarás. Y lo que más tenemos en esta vida, hermano, injusticia. Injusticia en el gobierno, injusticia en las autoridades, injusticia en cualquier persona de esta tierra. Ejemplo, si ahorita un hombre mata a un niño, lo meten a la cárcel, ¿sabe qué pasa? Mañana paga una buena fianza, paga una buena plata, y aquel homicida, aquel pedófilo que violó a un niño, o aquel sinvergüenza que hizo tanta maldad, mañana sale libre como si nada hubiera pasado, porque no hay justicia en esta tierra. Y los mismos presidentes, diputados, gobernadores y todo cuanto se opone también tienen que rendirle cuentas a Cristo. Le digo una noticia, hermana, no quiero decepcionarla, pero yo sé que aquí hay señoritas inteligentes que están pensando estudiar para ser licenciados o abogados. Te felicito, pero escucha lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Ya vamos terminando, hermanos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. ¿Lo tiene? 16, 19. No tuerzas el derecho. ¿Y qué dice? Y no hagas acepción de personas. Oiga esto, hermanos. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Aquí está esto, está precioso, hermanos. Esto es para que le tiemblen las patas a cualquier tibio, hermano. Esto es para que se le pongan los pelos de puntitas a cualquier persona. ¿Quieres estudiar para licenciado, para abogado? Felicidades. Pero ¿escuchaste lo que dijo el texto? No tuerzas el derecho. ¿Qué es derecho? Es la ciencia que estudian los licenciados o los abogados. Ellos estudian derecho. ¿Cuál es el problema? Que si tú vas a estudiar para abogado, mañana no puedes estar defendiendo a un delincuente. Mañana no puedes estar defendiendo a un pedófilo. Mañana no puedes estar defendiendo a un cochino sinvergüenza, porque estarías haciendo injusticia y vas en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermanos, en la primera carta de Timoteo capítulo 1, que las autoridades fueron puestas para que castiguen al malo y no al bueno. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4 y 5, dice la Biblia que todas las autoridades fueron puestas por Dios para que castiguen a aquel que se opone a la voluntad de Dios. Y si usted va a estudiar para defender a un delincuente, usted practica injusticia y está en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice el texto? No tuerzas el derecho. Cambiemos esta palabra. Ya no cambiamos, ahora no es el derecho, sino es la palabra. Pastores, no torzamos la palabra. No torzamos la palabra. Entendamos, hermanos pastores, yo no soy tal vez superior a ustedes, tal vez soy un niño a la par de ustedes. Me considero tal vez la persona más pequeña que ustedes. Pero eso no implica a que Dios no puede usar mis labios para que le dé este mensaje. La Biblia se divide en 66 libros. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 1189 capítulos y tiene 31.103 versículos. Y ojo con esto, Apocalipsis 22:18 termina diciendo que hay condenación para el que le quita y condenación para aquel que le añade. A la Biblia ni se le quita ni se le pone. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Que muchos han torcido la Biblia y no predican lo que escrito está por miedo a que se le vaya un montón de cabros que están en la iglesia. Porque a veces los cabros son los que más diezman. No vaya a pensar usted que los cabros no diezman, son buenos para diezmar los ingratos. No torzamos las escrituras, pastores. No la torzamos. Es que se me va a enojar fulano.
La verdad siempre va a ofender al que está en la mentira. Pablo dice en Gálatas 1:10: o busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Pero yo, dice Pablo, si busco predicar para agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. No torzas el derecho y no hagas acepción de personas. Dice la hermana: voy a hacer un culto de acción de gracias, pero a esa vieja no la voy a invitar, a esa tampoco. Solo voy a invitar a esa, a esa, a esa y a esa. En el capítulo 2, versículo 1 de Santiago, Santiago habla y dice estas palabras: ¿cómo ven ustedes, dice Santiago, que en una congregación entra dos hombres, uno rico y uno pobre? El que entra con oro, con plata, con anillos, la gente le dice: siéntate aquí. Mientras al pobre, que no tiene nada, dice Santiago, le dicen: siéntese en el suelo. ¿Acaso eso, dice Santiago, no es acepción de personas? ¿Acaso no es un juez justo que pelea por la justicia? ¿Acaso no hay acepción de personas? Que hay hermanitos que solo con este. Hermanos pastores, por misericordia soy pastor. Por misericordia tengo 20 iglesias bajo mi tutela en este tiempo. Por misericordia soy director de un grupo de alabanza. Pero tengamos mucho cuidado, porque hay pastores que aquel hermanito ya no lo visitan. Como no da nada, mejor si se muere. Pero aquel que da buenas ofrendas, pero aquel que trae buenos diezmos, ahí sí, visita y visita. Y no tomemos sobornos, hermano. ¿Qué es el soborno? El soborno es cuando me dan dinero y con ese dinero me tapan la boca. Soborno es lo que usted le da a los policías cuando lo agarran sin licencia. Y usted va para el infierno por sinvergüenza si anda manejando y no tiene licencia. Y como dijo el cura, palabra de Dios. ¿Cuántos han caído en el soborno, hermano? Muchos hombres de Dios han sido tentados con la avaricia. Hermano, ¿cuánta gente ha sido tentada a través de la avaricia y por dinero ya no reprenden el pecado, hermano? Me ha tocado estar en iglesias donde el pecado se la pasea enfrente y me ha tocado reprender, hermano, esos pecados. ¿Por qué? Porque yo he entendido que yo no vengo aquí por una ofrenda. Si me regalan una ofrenda, gracias a Dios, hermana. Y si no me regalan nada, pues gracias a Dios, igual yo me voy para la casa. Porque al final mi trabajo no es venir por dinero. Lo necesitamos, pero no venimos por dinero. Si me la regalan una ofrenda, bendito sea Dios. Y si no me dan nada, gracias a Dios. Pero mi trabajo es darte el mensaje. Muchas veces el director y fíjense, aquí no vamos a meter a problemas. Porque yo le he dicho al grupo que ando ahorita, yo prefiero cancelar una actividad y no cargar sinvergüenzas arriba de los altares. Porque a veces el director sabe que ese sinvergüenza que anda ahí ni cristiano es y lo tienen encaramado en el altar. Está tocando con la marimba allá en el mundo y en la noche le ponen corbata tacuche y lo suben arriba del altar. Está jugando pelota, allá está trincando a la novia y al rato le ponen corbata y lo suben arriba del altar. Y el director muchas veces lo sabe. Sí, hermano, pero es que no hay quien toque. Dice, ¿para qué sube ese diablo al altar? A veces el mismo, y lo dije ayer y con esto termino, a veces el mismo diácono que está en la iglesia, hermanos, es un sinvergüenza que dejó a su esposa y vive con su amante y lo tienen parado en esa puerta con un gran rótulo en el pecho que dice diablócono o diácono, no sé cómo. Ahí andaba la señora el día de la madre, mire usted, bailando la vieja resinvergüenza. Aquí a dormir viene al culto, pero allá la vieja remañosa va de bailar, va de competir con las demás nanas alcahuetas el día de... ¡Qué vergüenza! ¿Y quién es? La que canta coros, la que dice ribi canta, ribi sai en el altar. Termino con este pasaje de la Biblia, Hebreos capítulo 13, versículo 17, y termino dándole gracias a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17.
¿Lo tiene? Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice la Biblia? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Oiga con lo que viene, hermano. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para usted, hermana, que tiene un ministerio, capítulo 25, 14 de Mateo, dice que a uno se le dio 2, a otro se le dio 1 y a otro se le dieron 5. Y cuando vino el maestro, empezó a pedir cuenta de esos talentos, ¿cierto? El que se le dio 1 dice que lo enterró. Aquí hay gente que ya enterró su ministerio, pero todavía están dentro de la iglesia, pero tienen fe y esperanza que se levanten. Ya enterraron el diaconado, enterraron el ministerio, ya enterraron. Y a ese muchacho, por haberlo enterrado, lo mandaron al infierno. Pero al que se le dio 3, dice que ganó más. Y al que se le dio 5, ganó otros 5 más. Cuando el Señor vino, dice que vino a pedir cuentas. Y el que había entregado 1 dijo: Señor, aquí tienes lo que es tuyo. ¿De quién son los ministerios? ¿De quién son los ministerios? De Dios. Así que no se jacta de decir: mi ministerio, mi iglesia. ¿Qué? ¿Cuál tuyo? ¿Acaso tú moriste en la cruz? Mi grupo, dice, mi iglesia. Ni tu mujer es tuya, si no, no te la quitara tu vecino. Solistas, cantantes, evangelistas, predicadores, le vamos a rendir cuentas a Cristo. Pastores, le vamos a rendir cuentas a Dios. 20:28 de Hechos, la iglesia no es nuestra, le pertenece a Cristo, el cual mismo ganó con su sangre en la cruz del Calvario. De lo que estamos haciendo en la iglesia, le vamos a entregar cuentas a Dios. Y hay muchos ahorita que están corriendo a las almas de la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos pastores, porque esta iglesia le pertenece a Cristo. Si dejamos subir sinvergüenzas en el altar, eso nos pertenece a nosotros. Por eso las 7 cartas de Apocalipsis, Esmirna, Éfeso, Tiatira, las 7 cartas, ¿qué dice el texto? Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? El mensajero, el pastor, el hombre de Dios que está al frente. Porque mientras yo me mantenga bien, la iglesia se va a mantener bien. Pero si yo como pastor bajo la guardia y me dejo manipular por un diezmo, pierdo, mis hermanos. Pónganse de pies. ¿Me pasé? No, sí me pasé. Cierre sus ojos, hermano, y démosle gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Acuérdese, hermana, que la muerte está a un paso suya. Hermano, acuérdese que la muerte está tan cerquita de usted que hoy se puede morir. Y tiene que estar preparado para rendirle cuentas a Dios. Tenemos que estar preparados para rendirle cuentas a Dios. Si te apartaste del evangelio, le vas a rendir cuentas a Dios. Si ves el pecado y no dices nada, le vas a rendir cuentas a Cristo. Si estás acuchuchando pecado, estás tolerando el pecado, estás vendiendo el mensaje, le vas a rendir cuentas al príncipe de los pastores, a Jesucristo, el Rey de Reyes. Gracias por tu palabra, Dios mío. Solo un favor te pido: ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame que esta palabra yo ahora mismo pueda ser hacedor de ella y no solamente oidor. Bendiga a mis hermanos pastores, Dios mío. Bendiga a los diáconos, la agrupación, directores, a todos mis hermanos que estamos al frente de una obra, o al frente de un grupo, o al frente de unos jóvenes. Ayúdanos a ser ejemplo y a mantenernos y a saber que de todo esto un día te vamos a rendir cuentas de lo bueno y de lo malo que en esta tierra hemos hecho. Pero ayúdanos a estar preparados para ese día, para que no nos vayas a decir: maldito, no te conozco, al fuego eterno. Sino lo que quiero escuchar que tú me digas: venid, bendito de mi Padre, entren al reino preparado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén y amén.